Bendiciones, hermanos, en esta mañana de domingo, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con usted esta última clase de nuestra unidad Padres e Hijos. Y el tema que traemos para esta mañana es imitar a nuestro Padre Celestial. Así que esta es la cuarta lección que hemos hablado sobre padres e hijos, la familia. Y pues espero que le haya servido a usted, que pues haya despertado en usted el interés por mantener su familia unida y sobre todo que sea el Señor el que la funde el hogar, donde Él sea la pieza principal, el eje principal para cada familia. Y ahora el tema que tenemos es imitar a nuestro Padre Celestial. Nuestro estudio está basado en Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36. También vamos a tomar como referencia Primera de Corintios capítulo 4, versículos 14 al 21. Y una tercera cita es Primera de Juan capítulo 2, 28 hasta el capítulo 3, 9. Así que tenemos varias porciones de la palabra para estudiar, para meditar en esta mañana de domingo. Y pues antes de comenzar con nuestra clase, pues vamos a hacer oración por esta enseñanza que usted va a escuchar, por esta enseñanza que no solamente sea una enseñanza más, que no sea un cúmulo de conocimientos, que no sea ahí tenerla como una palabra más que se nos dio, sino que de aquí obtengamos algo que nos ayude para vivir bien, para vivir mejor en familia, para poder cumplir el propósito, cosas que no estamos haciendo, hacerlas, y cosas que estamos haciendo que están de más y que nos estorban, pues eliminarlas. Así que usted todos los días debe de ir a su papelería de reciclaje, como está el icono en una computadora, y tirar todo lo que no le sirve y desecharlo y dejar solamente las cosas pertinentes que le van a ayudar para seguir funcionando. Eso es lo que queremos hacer con cada palabra que recibimos. Así que vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir esta enseñanza a través de la radio, a través de los medios de las redes sociales, de los canales que tenemos. Gracias, Señor, por la oportunidad que podemos llegar no solamente a una iglesia presente aquí localmente, sino que podemos llegar a muchas personas que nos sintonizan, que están esperando de aquel lado una palabra que los oriente, una palabra que les dé impulso a lo que están haciendo, que les dé motivación, que les dé ánimo, una palabra de ánimo, pero sobre todo una palabra que los haga reaccionar de buscar su rostro. En esta mañana ponemos a uno de los radioescuchas en tus manos, para que sea usted, Espíritu Santo, el que trabaje de manera individual en cada corazón, en cada pensamiento, y que los vuelva a usted, no a lo que yo digo, a lo que usted quiere hacer a través de sus vidas. Yo le doy gracias por lo que va a hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y fíjense que nuestro texto clave, o nuestro texto de esta clase, nuestro texto general, está en 1 Corintios 11:1 y dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, el modelo a seguir de cualquier padre de familia, de cualquier hijo, de cualquier creyente, es Cristo Jesús. Cuando tú has tenido una relación con Él, Él es tu modelo a seguir primeramente, y después tus mentores o tus pastores, los encargados de orientarte y darte la palabra. Pero primeramente es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él vino a esta tierra y le dio hambre como te dio hambre a ti, le dio sed como te da sed a ti, tuvo sus necesidades físicas como te dan a ti, tuvo sus necesidades fisiológicas como te dieron a ti, pero la única diferencia es que Él no pecó. Entonces, Dios vivió los mismos problemas de un adolescente, de un joven, que los que vives tú o los que viviste tú en tu momento. Él los vivió, Él nos entiende y Él nos deja un ejemplo. Así que si Él nos deja un ejemplo de que Él pudo hacerlo, tú también lo puedes hacer. Tú también puedes superar esta carnalidad, este envase que tenemos que es corrupto, que es tu cuerpo.
podemos hacerlo porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a poder superarlo y vencer nuestra carne. Así que cuando Jesús es lleno del Espíritu Santo, otra historia se conoce de él, una historia de victoria. Y esa es el legado, esa es la herencia, ese es el modelo a seguir tuyo y mío para todos los días de nuestra vida. Pero todos los días de nuestra vida hay que tomar decisiones. O sea, yo ya acepté a Cristo, pero yo decido el día de mañana si lo sigo o no. O sea, que todos los días hacer como lo hizo Daniel, proponernos en nuestro corazón no fallarle a Dios, seguirlo a Él. Para empezar nuestro estudio, abrimos con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién le enseñó lo que significa amar y ser amado? Pues se supone que a usted, ¿verdad? A usted que está escuchando esta clase. ¿A quién le enseñó a usted lo que significa amar y ser amado? La mayoría de las personas señalarían que a sus padres biológicos, o sus padres adoptivos, o los padres de crianza, u otros miembros de la familia si fueron los que los criaron. Pero incluso si no creciste en una familia amorosa, todos tenemos un Padre Celestial que nos ama incondicionalmente y que nos enseña continuamente cómo amar a los demás. Si nadie te ha enseñado lo que es el verdadero amor, Dios nos lo ha enseñado a través de su palabra. Toda su palabra es la revelación de ese amor por ti y por mí. ¿Qué habilidades especiales tiene? ¿Cómo aprender una habilidad? Fíjense que aquí tengo un comentario que quiero compartirlo con ustedes, un dato sobre las habilidades especiales que se tienen o que se adquieren para todo esto que es imitar a nuestro Padre Celestial. Al llegar al 2023, el número de usuarios activos mensuales en el canal de YouTube alcanzó casi 2,5 millones y sigue creciendo hasta el día de hoy. Ese canal, YouTube, es una gran fuente de aprendizaje que tiene nuevas habilidades, desde cómo reparar un refrigerador hasta cómo cortar una piña. Muchas personas aprenden mejor observando a otros, y ese es el ejemplo que nosotros cotidianamente vemos de cómo aprender a amar y cómo aprender habilidades y cosas que necesitamos saber en nuestra vida diaria. Si lo hace un canal de internet que tiene muchas cosas y que viendo con el ejemplo como te lo señalan ahí, con un video tú aprendes mecánica, con un video aprendes primeros auxilios, con un video tú aprendes a cocinar alguna comida específica, siguiendo las indicaciones. Ahora imagínense cuando Dios nos deja a Jesucristo como ejemplo para que nosotros lo imitemos. Lo mismo ocurre cuando se trata de amar a los demás y de vivir una vida santa, agradable, apartada para el propósito. Aprendemos mejor cuando aprendemos de nuestro Padre Celestial. Esta lección señala las enseñanzas de Jesús, de Juan y de Pablo, cómo nos ayudan a describir cómo imitar a Dios en nuestras actitudes y acciones. Así que fíjense que muchas de las veces los hijos imitan a los papás. Yo recuerdo que mi hermano, que usa, bueno, yo casi siempre lo he visto usando botas, cuando los niños de él estaban chiquitos, se ponían botas, se iban y se ponían las botas de su papá. Entonces quería parecerse a su papá cuando eran niños, entonces lo imitaban a él. Y todavía hay unos rasgos ya de grandes, ya crecieron, que todavía los imitan. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de un hijo? ¿O qué ejemplo o qué niño va a seguir? El ejemplo del papá. O sea, de la misma manera, nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia de Dios y de Jesús. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre y vino a hacer lo que hizo el Padre, pero aquí en la tierra.
y se va a Él y nos deja ejemplo a nosotros. Entonces vamos a entrar a nuestro primer punto, que está ahí en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 36. Y el tema se llama amar a nuestro Padre, amar como nuestro Padre Celestial. O sea, Él nos dejó un ejemplo de amor. Ese ejemplo de amor es el que tú y yo tenemos que seguir. Ese ejemplo de amor es el que queda registrado por diferentes autores de diferentes formas para que tú y yo lo imitemos. Y esta cita de Lucas capítulo 6 nos da unas indicaciones y características de cómo ama el Padre, amar como nuestro Padre, como Él nos amó. Los primeros oyentes de Jesús tuvieron dificultad para asimilar las enseñanzas sobre amar a los demás. Siempre lo más sencillo es lo más difícil para cualquier hombre entender la idea. Y más cuando son cosas simples, como es entender el amor de Dios. Para asimilar esas enseñanzas de amar a los demás, como nos sucede el día de hoy a nosotros. Pero si queremos modelar el amor de Dios, debemos aprender a poner en práctica las palabras de Jesús. Oh, cuán difícil es para una persona tratar de seguir las pisadas del Maestro. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Yo voy a contestar por usted porque no me puede contestar. ¿Por qué? Porque tendrías que renunciar a tu ego, a tu yo, y tener una determinación de obedecerlo a Él ciegamente. No reservarte nada para ti y seguir tal cual las indicaciones que Dios nos deja en la palabra de cómo es ese amor que Él nos dejó como ejemplo. Entonces, número 1, para poder demostrar ese amor es tener una determinación firme de obedecerlo sin respingar, sin quejarse, sin criticar, sin murmurar, sin reservarnos algo de nuestro propio yo para hacerlo de las nuestras cuando Dios quiere que nos sometamos a Él. Un resultado de la venida de Jesús a la tierra fue que reveló mucho más acerca de nuestro Padre Celestial, como dice Juan 14:9. Las acciones y palabras de Jesús transmitieron el amor radical que el Padre tiene por toda la humanidad. De hecho, su amor es tal que dio a su Hijo para ofrecer restauración a sus enemigos, como dice Romanos 5:10. Usted sabe, el corazón de la Biblia, el texto corazón de la Biblia, que es San Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ahí está la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por ese amor, Él mostró un plan de redención para el hombre, para la humanidad perdida, para la humanidad caída, para la humanidad corrupta. Tan solamente el ser humano tiene que aceptarlo. Es desafiante imitar este amor radical. Sin embargo, Jesús describió cómo deberían demostrarlo sus seguidores. Pero a vosotros los que oís, os digo: amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que te aborrecen, bendecir a los que te maldicen y orar por los que calumnian. Eso está en Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28. Es bueno, es muy bueno amar a los tuyos, amar a tu gente, amar a tus familiares. Pero ¿cómo realmente tú demuestras esa prueba de amor, de que Dios ha entrado a tu corazón y que ha cambiado tu mentalidad
y que Él te habita cuando tú y yo amamos a nuestros enemigos. 1. 2. Hacemos bien a los que nos aborrecen. 3. Bendecimos a los que nos maldicen. Y 4. Oramos por los que nos levantan chismes. Eso es la calumnia. O sea, está difícil, ¿verdad? Es fácil. Tú amas a tu mamá, amas a tu papá, amas a tus hijos, amas a tu esposo, amas a tu esposa, a tus primos, a tus primas, a tus tíos, a tus abuelitos. Pero cuando ya te dicen que ames a tu enemigo, como que ahí la cosa cambia, ¿verdad? Como que ahí, ¿por qué? ¿Verdad? Hazle bien a los que te aborrecen. ¿Pero por qué también? O sea, te preguntarías. Ahora, bendice a los que te maldicen. Y tú puedes decir, no es justo, pero eso es amor. Orar por los que te calumnian. Pero Dios es capaz de convertir a nuestros enemigos en amigos a través de la obra expiatoria de Jesús y su amor demostrado a través de nosotros. Por eso la Escritura dice que usted y yo somos cartas leídas. Esas cartas que realmente vamos a decir si Él está en nosotros o no. Ahí donde demostramos si realmente el que decimos que nos habita y el que ha entrado en nuestro corazón realmente lo está. Jesús continuó diciendo, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Eso lo dice el versículo 29. Según Cain Kenner, erudito del Nuevo Testamento, el golpe con el dorso de la mano en la mejilla derecha era un insulto más grave que el antiguo cercano oriente, castigado por la ley. Por eso pone Jesús ese ejemplo. Si te han pegado, ese es un insulto más grave que otros insultos. Perdónalo, ponle la otra mejilla. Su propósito no era romper los dientes, sino insultar y desafiar el honor. Por eso era esa ilustración de la mejilla. No solo era insultar, sino echar por debajo el honor de una persona. Pedir a sus seguidores que ofrecieran la otra mejilla probablemente habría parecido como si Jesús estuviera agregándole sal a la herida, o como si le estuviera echando limón a una cortada, ¿verdad? O alcohol. Pero no se detuvo ahí. Jesús encargó a sus seguidores que hicieran otro sacrificio. Y al que te quitare la capa, ni aún la túnica, se la niegues. O sea, el que te pega, pon la otra mejilla. Si te dan un golpe en la mejilla, pon la otra. Si te quitan la capa, no le niegues la túnica. Versículo 29. Es probable que algunos de los oyentes de Jesús solo tuvieran una capa o una túnica. Dar cualquiera de estas dos prendas no solo hubiera costado dinero, sino que también hubiera sido un motivo de vergüenza. O sea, desprenderte tú de tus cosas muy personales para entregárselas a tu enemigo. Pero ahí era un sacrificio para demostrar que el que te habitaba era Jesús, era Dios. Después de decirles a las personas que dieran libremente, Jesús agregó al mandato conocido como la regla de oro, que está en el versículo 31 de Lucas 6. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Otros maestros habían hecho declaraciones similares en términos negativos. No hagan a otros los que no quieren que otros les hagan a ustedes.
Una persona podía cumplir con esta regla negativa sin hacer nunca el bien a nadie. Pero la regla positiva de Jesús exigía un amor proactivo e intencional. O sea, el cambio es de adentro hacia afuera. El amor hacia tu enemigo, el amor hacia el que te agravia, el amor hacia el que te avergüenza, el que te calumnia, y todavía poner tu mejilla y poner la otra, darle tu capa o tu túnica, era una demostración de que realmente ese amor de Dios había aflorado, había dado fruto dentro de ti para poder demostrar con tales acciones. En Lucas capítulo 6, versículos 32 al 36, nos habla de cómo mostrar esa compasión. El amor de Dios ya está en mí, dentro de mí, lo estoy cultivando, lo estoy desarrollando, lo estoy haciendo crecer, lo estoy buscando su presencia. Ahora tengo que mostrar esa compasión. Lucas 6 registra un conjunto de enseñanzas de Jesús que a menudo se denominan el Sermón del Monte. Usted lo puede ver ahí en su Biblia, el Sermón del Monte. Como era habitual, las instrucciones de Jesús eran contrarias a la cultura de esa época, como lo sigue siendo hoy en día. Lo que viene en la Escritura no va de acuerdo al sistema terrenal y a la cultura de ninguno de los países que como México, Estados Unidos y otros países. Lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, va en contra de muchas culturas. Entonces, en aquella época era igual como lo es hoy. Los conceptos de amar a los enemigos y prestar sin esperar nada a cambio eran tan extraños en aquel entonces como lo son el día de hoy. Es probable que los oyentes de Jesús pensaran: pues ¿quién es este Jesús? ¿Se volvió loco? ¿Qué ideas trae? ¿Qué cosas nos está enseñando? ¿Que vamos a perder todo? ¿De dónde surgieron todas estas ideas de Jesús? Cuando Jesús les dijo a sus seguidores que amaran a sus enemigos, no se refería simplemente a un tipo de amor emocional que nos hace sentir bien, sino que estaba hablando de una preocupación genuina por el bienestar de los demás. Realmente una preocupación profunda sobre su destino, sobre su alma, no tanto por lo externo que representaba cuando te hacía cosas, ¿verdad? Cuando te agredía. Recuerda que el hombre es muy emocional, se mueve por emociones. Entonces, Jesús estaba hablando de algo más, de un amor emocional, algo más profundo, hasta el punto de hacer sacrificios personales. Jesús explicó que es fácil amar a las personas que nos aman y ser buenos con las personas que son buenas con nosotros, como dice versículo 32 y 33 del mismo capítulo Lucas 6. Pero Él espera más de sus discípulos. Usted y yo somos discípulos. ¿Por qué menciona la palabra discípulos? Porque la encomienda que le da Jesús a la iglesia, a sus primeros discípulos, no fue establezcan iglesias. La encomienda es ir por todo el mundo y hacer discípulos. No ir por todo el mundo y establecer iglesias. Es hacer discípulos, hombres y mujeres que sean igual que Jesús, que sean igual que tú que sigues a Jesús, que sean igual que el pastor que sigue a Jesús. Quiere que amemos a los que son difíciles de amar y paguemos el mal con bien. Exactamente lo que nuestro Padre Celestial hizo por nosotros, como usted lo puede leer ahí en su versículo 34 de Lucas 6. Un área específica del amor práctico que Jesús abordó
fue la costumbre de dar préstamos. El Antiguo Testamento prohibía a los prestamistas judíos cobrar intereses a sus compatriotas judíos, aunque podían hacerlo como todos los demás, como dice Deuteronomio 23:20, sabía que los prestamistas romanos cobraban hasta un 48% de interés. E incluso hoy los préstamos se otorgan a menudo como una forma de ganar dinero a expensas de otros. Jesús ofreció una nueva forma de pensar. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Muchos nomás aman, pero nada de dinero, nada de préstamos. No esperando de ello nada. Bueno, aunque hay gente que se aprovecha, ¿verdad? Porque es hermano en la fe y te quitan y ya no los vuelves a ver en la iglesia. Cuidado, porque entonces no era un hermano en la fe, era un lobo que estaba dentro de una iglesia esperando a quien quitarle. Aquí hay que tener discernimiento. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Eso lo dice el versículo 35 de Lucas 6. El amor piadoso muestra consideración hacia los necesitados sin pedir nada a cambio. Mostrar preocupación y compasión genuinas por personas a quienes naturalmente no amaríamos demuestra que somos hijos de nuestro Padre Celestial y que nos estamos asemejando a Él. Cada vez es parecernos más al Padre. Jesús llamó a sus seguidores a ser misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, como dice el versículo 36. Como hijos e hijas de Dios, debemos imitar el amor sacrificial de nuestro Padre. Pero es aquí donde a nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo. Y cuando te cuesta trabajo es que tu carne está por encima o mayor tu carnalidad que lo espiritual que está en ti. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, está dándonos referencia que hay dos naturalezas dentro de nosotros que van a pelear. Cuando Cristo viene y lo aceptamos en nuestro corazón, una nueva criatura somos en Cristo, es decir, el hombre espiritual que había muerto en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Al venir Cristo nuevamente nos da vida a nuestro hombre espiritual. Recuerda que usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Como dice ahí el libro de Génesis 1:26. Usted y yo fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, pero cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu murió y dejamos de tener la relación, el wifi, la conexión directa con el Padre. Es decir, nuestro hombre espiritual murió y nos quedamos solamente con alma y cuerpo, alimentado con un espíritu regido por el mundo, regido por el sistema, regido por la carne, ya no sujeto a Dios, sino sujeto al mundo. Y es ahí donde Satanás se acomodó. Pero cuando hemos venido a Cristo y hemos aceptado su amor, el Espíritu nos da vida. Y el hombre espiritual que había muerto en nosotros comienza a vivir. Comienza primero siendo un bebé espiritual, va creciendo, como dice Pablo, de la leche no adulterada, cuando ya comes alimento sólido, que habla la descripción el apóstol Pablo sobre el hombre espiritual. Y aquí el pasaje nos dice que debemos de ser como Cristo.
imitar ese amor sacrificial de Jesús, del Padre. Y hablo esto porque a veces nosotros dejamos carnalidad, y entonces el hombre espiritual que debería de ser mayor en nuestra vida no lo es más grande el hombre carnal. Y el hombre carnal pues va a querer lo de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Pero el hombre espiritual va a desear las cosas que el Padre tiene, va a desear las cosas espirituales, va a desear la presencia de Dios, va a desear la gloria de Dios, el mover de Dios, una intimidad con Dios diferente. Entonces, cuando habla aquí que seamos imitadores, quiere decir, mis niveles de carnalidad están hasta lo más bajo, y mis niveles espirituales donde yo tengo una intimidad y una relación con Dios están por encima de mi carne. Por lo tanto, yo puedo imitar a Dios, puedo imitar a Jesús, y por lo tanto yo puedo perdonar, amar a mis enemigos, puedo perdonar a los que me odian, puedo perdonar a los que me agravian, puedo orar por los que me calumnian, puedo sentir esas cosas y hacer misericordia con gente que ha sido de lo peor para con mi persona. Pero eso es cuando mis niveles espirituales están por encima de mi carnalidad. Me comentaba en esta semana me hacía preguntas la hermana Eli, me decía sobre el ayuno, que entraron ellos en un ayuno, y me decía del ayuno, si era con agua, si no era con agua, ciertas cosas, ¿verdad? Pero comenté yo eso el miércoles que tuvimos la enseñanza ahí en la iglesia, que el ayuno no nos sirve para obligar a Dios a que nos conceda peticiones. El ayuno no nos sirve para obligar a Dios a que nos dé lo que nosotros necesitamos o queremos. El ayuno a nosotros, a nuestra vida espiritual, nos ayuda a que los niveles de nuestra carne bajen y los niveles espirituales de nuestra vida se desarrollen y se despierten y sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando Dios le dice a la iglesia, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos, voy a mandar otro consolador. Ese consolador que iba a llegar era el Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero para que ese consolador tú lo puedas oír, lo puedas sentir, lo puedas percibir, necesitas que tus niveles espirituales estén sometidos a Dios. El ayuno nos sirve para eso. Entonces, cuando tú realmente puedes decir como Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, quiere decir que tú estás en una relación con Dios, que Él ha cambiado tus pensamientos, que estás en una intimidad con Él, que lo demuestras amando a tus enemigos, que lo demuestras no guardando agravios, perdonando, orando por los que te calumnian, y que haces misericordia. Cuando estudiamos los últimos capítulos de Oseas, que Dios restaura, estábamos hablando que Dios restaura, iba a restaurar a Israel, y que le iba a dar nuevamente su identidad restaurada como pueblo de Dios, y hablaba, ¿cómo tú te das cuenta que Dios ya te restauró tu identidad de hijo, de que va a respetar el pacto contigo? Cuando tú haces misericordia, cuando tú haces justicia, eso es cuando tú te das cuenta que tu identidad en Él está restaurada. Entonces, menciono todo esto, no quiero confundirlo, pero lo menciono porque es parte del amor de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando tú realmente lo muestras o demuestras esa compasión, es porque tú realmente vives una vida espiritual y no una vida carnal. Para poder demostrar y ser obediente a Dios, pues hay que someter nuestra carne. Pues para eso vamos a una iglesia, para eso nos enseñan, para poder las cosas que no podemos lograr en nuestra carne, poderlas lograr con el Espíritu de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que voy a seguir hablando sobre ese tema. Ahora, santos como el Padre Celestial.
Ok, ya entendí que el amor de Dios es hacer misericordia, es ser como Dios, es demostrarlo, es no solamente decir que está dentro de mí, sino que realmente llevarme a una ejecución de ese amor, que es perdonando a mis enemigos, porque el que tiene amor perdona, el que no tiene amor dice, te perdono de labios, pero todavía aquí lo tengo guardado. Es soltar el agravio, soltar la herida, dejarla sanar por Dios y demostrarlo con la compasión, con la misericordia hacia esa persona. Ahora, dentro de ese amor que hemos aceptado de Dios y esa demostración, nos da una indicación, un principio, una regla. Dios: tienen que ser santos como yo lo soy, santos como el Padre Celestial. Ahora, santos no es no me toquen, no me hablen, no me contaminen, me encierro en una habitación y que nadie me vea porque yo soy el santo. No, santo es que tú vives apartado de toda influencia del mundo, aunque estés en un mundo. Es decir, yo estoy en mi trabajo, pero vivo una vida apartada en el que no me voy a contaminar con el rol del sistema de mi trabajo, no me voy a contaminar con el rol del sistema de mi escuela, no me voy a contaminar con el rol de donde voy y voy al gym o a lo que sea, sino que dentro de mis roles, donde yo estoy, ahí me distingo, porque hay propósito de Dios y soy una carta leída de que realmente el que me habita es Dios. Entonces, santo es ser apartado para un propósito. Y vamos a la lectura de Juan capítulo 2, de los versículos 28 hasta el capítulo 3. Usted búsquelo ahí en su Biblia y yo voy a comentar. Como hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los santos? Los hijos de Dios. Jesús confía en que sus discípulos continúen su obra hasta que Él regrese, profundizando continuamente nuestra comunión con Él, como dice en su lectura que usted lo está leyendo ahí en su Biblia, primera de Juan 2:28. Nuestras decisiones aquí y ahora reflejan hasta qué punto estamos viviendo la justicia de Dios o la justicia de Jesús. Eso usted lo va a ver en los versículos, en el versículo 29 de Juan, primera de Juan 2:29. El objetivo es actuar y hablar de maneras que demuestren que tú y que yo somos hijos de Dios. Entonces, mi forma de hablar tiene que ir sincronizada con mi forma de actuar. Es decir, mis dichos y mis hechos tienen que demostrar que lo que hay dentro de mí es Dios, que lo que hay dentro de mí es una relación con Él, una comunicación con Él, que mis dichos y mis hechos han cambiado mis pensamientos, por eso yo actúo como un hijo de Dios. En la antigua Roma se creía que los hijos heredaban la naturaleza de su padre. Esta idea era tan común que los escritores advertían a los adúlteros que si tenían hijos, su secreto sería descubierto, porque la semejanza del padre se revelaría en los hijos. Es decir, si tú adulteraste y no estuviste con tu esposo, pues a lo mejor estuvo el lechero, ¿verdad? Eso quiso dar a entender, ¿verdad? O sea, como va a tener características el hijo o la hija del padre. Entonces, si alguien de los dos adulteraba o fallaba en la relación matrimonial, pues los hijos no iban a ser de la pareja, ¿verdad? Iban a ser de la mamá con otro, ¿verdad? Que no era su esposo. Eso es lo que más o menos nos da a entender. Tal vez Juan se estaba refiriendo a esta creencia cultural. No era
específicamente una enseñanza bíblica. Se refería a esto por el entorno cultural en la que Juan escribe esta epístola de Primera de Juan, capítulo 2, hasta el capítulo 3. Tal vez Juan por eso hace esta referencia por la creencia cultural en capítulo 3, de versículo del 1 al 3 de Primera de Juan. Aquí algunas observaciones de este pasaje. Usted vaya a hacer su Biblia y vea este pasaje y yo voy a ir marcando las observaciones desde el versículo 1 hasta el versículo 3 de Primera de Juan 3. Si ya encontró ahí su Biblia, váyase a Primera de Juan capítulo 3 y comience a marcar las observaciones que yo voy a enumerar para ser un hijo de Dios. La primera, ser un hijo de Dios, elegido y adoptado por medio de Cristo como suyo, es uno de los más altos honores y privilegios de la salvación. Como dice Juan 1:12 y como dice Gálatas 4:7. Ser elegido, adoptado por medio de Cristo como suyo, como que le pertenecemos, como que Él está dentro de nosotros, es uno de los más altos honores y privilegios de la salvación. 2. Ser hijo de Dios es la base de nuestra confianza en Él. Aquí entra la fe. La confianza, la seguridad, la certeza vienen cuando tú tienes esa seguridad de que eres un hijo de Dios. Como dice Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Y como dice Romanos 8, 16 y 17. También usted lo va a encontrar en Gálatas 4, 7. Ya vimos dos observaciones que Juan hace por el entorno y la creencia cultural en ese tiempo que él estaba escribiendo la carta. Observaciones que él dice de ser un hijo de Dios. La primera, que eres elegido y adoptado por medio de Cristo. La segunda, que ser un hijo de Dios es la base de nuestra confianza en Él. 3. Dios quiere que nos hagamos cada vez más conscientes de que somos hijos, que somos sus hijos a través de la presencia del Espíritu Santo, que usted lo ha visto en Romanos 8:15, es el espíritu de adopción. ¿Por qué el Espíritu Santo es el espíritu de adopción? Porque el Espíritu Santo llegó a esta tierra, te convenció de pecado, te convenció que necesitabas un Salvador, te presentaron el mensaje, aceptaste a Cristo como tu Salvador, Él entró a tu corazón y juntamente con Él entró el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, cuando hemos orado en las noches que hemos tenido intercesión, siempre pedimos por los que no tienen salvación. Y siempre, mi oración es así: Señor, que el Espíritu Santo traiga a los que han de ser salvos, los que están en las cantinas, los que están perdidos, los que están en drogas, los que están en alcohol, los que están en problemados, los que viven mal, los que se odian, los que están en la cárcel, los que están en los hospitales. En todos esos lugares el Espíritu Santo ahí está, hablándole a la conciencia de las personas. Y cuando llega un hermano, una hermana o un familiar que conoce a Cristo, puede presentar el plan de salvación y el Espíritu Santo ya estuvo trabajando de manera personal con esa persona cuando usted y yo intercedemos. Entonces, por eso habla Romanos 8:15, el espíritu de adopción. Entonces, Dios quiere que nos hagamos cada vez más conscientes de que somos sus hijos a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién te va a revelar? ¿Quién te va a decir lo que Dios piensa? ¿Quién te va a decir lo que Dios quiere que hagas? El Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios y te revela el propósito por el cual Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Te revela lo que está escrito en el rollo antes de la fundación del mundo, las cosas que se hicieron preparadas para ti, porque desde antes de que tú nacieras, Dios ya te había escogido.
Entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién lo trae a la realidad? ¿Quién lo trae a nuestra conciencia? ¿Quién lo hace que se materialice? El Espíritu Santo dentro de nosotros hace que se materialice. Por eso dice, cada vez que Dios quiere que cada vez que hagamos más consciente o nos hagamos más conscientes de que somos sus hijos y que el Espíritu Santo nos revela todas esas cosas secretas que fueron misterios, pero que una vez ya el Espíritu dentro de nosotros nos las revelan y dejan de ser misterios. Otra de las observaciones que habla Juan es: ser hijos de Dios significa que seremos disciplinados por el Padre para que podamos participar de su santidad. Y esta cita usted la va a encontrar en Hebreos 12, versículos 6 al 11. Cuando un padre ama a sus hijos, los corrige. Entonces, la disciplina es la corrección. La disciplina es mantener el estándar de lo que Dios nos dice que hagamos. Las instrucciones, mantenerlas. Eso es lo que hace. Son 4 características o 4 observaciones que da Juan en primera de Juan 3, del 1 al 3. Ser hijo de Dios, elegido y adoptado por Cristo. Esa es la primera. 2, es la base de nuestra confianza en Él. 3, cada vez quiere que nos hagamos más conscientes de que somos hijos de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. 4, que significa ser hijo de Dios, que seremos disciplinados por el Padre para que podamos participar de su santidad. Juan describió la realidad del amor de Dios por los creyentes y por la forma en que su amor debería de impactar nuestra vida diaria, como dice estos versículos de Juan 3, del 1 al 3, de primera de Juan 3, del 1 al 3. Se maravilló de que nos ofrezca el privilegio de convertirnos en hijos de Dios. No podemos comprender plenamente la exuberancia del amor de Dios, ni lo que realmente significa ser un hijo de Dios, pero sabemos que cuando Jesús regrese un día, seremos hechos a su imagen y a su semejanza, tal como Él lo fue, con un cuerpo glorificado. Ahorita estamos con un cuerpo corruptible, pero un día seremos transformados a un cuerpo incorruptible. Esta esperanza nos motiva y nos alienta a mantenernos puros y apartados para el propósito que ella tiene destinado para usted y para mí. Usted tiene un propósito. Usted no vino a este mundo a nacer nada más porque sí. Hay un propósito y esperemos no irnos sin cumplirlo hasta el final. Por eso usted quizá fue uno de los sobrevivientes del COVID. Yo fui uno de los sobrevivientes del COVID. Quizás por eso Dios lo libró de la muerte, de ese accidente, de esa enfermedad, de ese problema tan grave que quizás hubiera sido lo último. ¿Por qué Dios lo libró? Porque hay un propósito que usted necesita cumplir aquí terrenalmente, en esta tierra. Tiene que hacerlo, pero hay que pedirle a Dios el discernimiento. La otra parte de ser santos como nuestro Padre Celestial es nacidos en la familia de Dios. Vamos a leer los versículos 4 al 9 de primera de Juan 3. Así que si usted ahí tiene la Biblia a su mano, ahí a su lado, siga la lectura mientras yo lo voy explicando para no leerlo y después explicarlo. Usted siga su lectura a la par de lo que yo voy a explicar. Voy a explicar los versículos 4 al 9 de primera de Juan 3. Y todos estos versículos nos hablan de que nacimos en la familia de Dios. A lo largo de primera de Juan, el autor refuta las enseñanzas falsas y anima a los creyentes a buscar la santidad. En otras partes del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explica que gracias a que somos hijos del Padre Celestial, tenemos el privilegio de permanecer en Él y estar cubiertos con la justicia de Jesús. Es decir, antes de que Cristo viniera, ningún hombre
podía entrar al lugar santísimo solamente el sacerdote. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, todos fuimos justificados porque Él se convirtió en sacerdote y cordero. Cumplió el pago por nuestros pecados. Él fue el cordero pascual y Él fue el sacerdote que ofreció Él mismo el sacrificio, y Él fue el sacrificio. Y a través de Él, usted y yo somos justificados por nuestros pecados. Es decir, usted es pecador, usted es malo, pero si Cristo vino y lo salvó, todo lo malo, todo lo pecador, todo lo malo que hizo, se redime y usted se cubre con la justicia de Dios, con la justicia de Cristo. Y eso lo hace no tener pecado. Eso usted lo puede ver en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. En esta sección de 1 de Juan, describe las características de los hijos de Dios. Los nacidos de nuevo somos miembros de la familia de Dios y viven de manera diferente a aquellos que no honran a Dios como su Padre. Usted lo puede ver en el versículo 9 de 1 de Juan 3. ¿Significa esto que los cristianos son perfectos y ya no luchan con la tentación y con el pecado? No. Esa es una pregunta. La pregunta es, ¿significa esto que los cristianos son perfectos y que ya no luchan con la tentación y el pecado? La respuesta es no. Pero sí significa que no continuaremos viviendo un estilo de vida pecaminoso, como lo dicen los versículos 4 al 6. Es decir, el pecado y la tentación van a estar siempre ahí, quizás enfrente de nosotros, pero tenemos victoria del pecado y de la tentación a través de Jesucristo y a través de la presencia del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a vencer nuestra carnalidad y no caer en un estilo de vida pecaminoso. Jesús vino a la tierra para liberar a las personas del pecado. La evidencia de la transformación se verá en las personas que abrazan el poder de la muerte y resurrección de Jesús. Es su poder el que destruyó las obras del diablo, como dice los versículos 7 y 8. En esta vida, los cristianos no estarán libres del pecado, pero sí pecarán menos, porque el Espíritu Santo es fiel para hacerlos conscientes de sus pecados y guiarlos al arrepentimiento. La vida justa y el amor al prójimo se caracterizan a quienes son hijos de Dios. Entonces, sí va a estar el pecado ahí, pero ahí va a estar también el Espíritu Santo para ayudarnos a luchar y a tener dominio propio para no caer en el pecado. Entonces, qué importante es que usted busque la presencia de Dios. Qué importante es que usted tenga una relación con Dios, porque cuando venga la tentación, usted va a poder resistir. Cuando venga el pecado, usted va a poder decir no, porque hay algo más grande y poderoso dentro de mí que me ayuda a decir no a la tentación. Esas son las cosas que nos hacen nacer en una familia de Dios. Cuando hemos aceptado esa salvación, cuando hemos aceptado el sacrificio de Jesús, tenemos ese poder en la sangre de Jesús que sigue siendo viva y eficaz para limpiarnos de toda contaminación. Es lógico que usted se va a contaminar del pecado por lo que oye, por lo que ve, porque no está fuera de un cuerpo mortal. Sus ojos tienen que ver cosas que quizás no deben de ver porque van en el paso del trabajo o lo que sea, oye comentarios que no debe de oír, pero poderoso es Dios y viva y eficaz esa sangre para usted limpiarse de toda contaminación del pecado. Pero cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios, esa contaminación comienza a minar nuestra vida espiritual y es donde puede haber cavidad al enemigo de abrir puertas y ceder a la tentación. Por eso debemos de buscarlo a Él. Ese es el consejo.
El punto 3, Pablo ejemplifica a un padre espiritual. O sea, Pablo como ejemplo de un padre espiritual. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 17, nos habla de hijos amados. Recordemos que Pablo le decía a las diferentes iglesias hijitos, y le decía hijos amados en la fe. Entonces, Pablo se convirtió en un padre espiritual, no solamente de la iglesia de Éfeso, de Tesalónica, de los Gálatas, de muchas iglesias que él los vio nacer espiritualmente. Estuvieron en su ministerio y no solamente los engendró y los dejó ahí, ¿no? Sino que estuvo en un constante cuidado de ellos. Pablo había empezado la iglesia en Corinto, que era una de las ciudades más importantes de Grecia durante la vida de Pablo. Los corintios eran adinerados e intelectuales, pero también eran perversos, eran orgullosos y eran corruptos. La iglesia de Corinto, compuesta tanto por judíos como por gentiles, estaba sujeta a muchos errores y a falsas enseñanzas. Así como los padres amorosos hacen advertencias a los hijos que se están descarriando, el apóstol Pablo advirtió a los corintios sobre su comportamiento problemático. Eran, como acá dice uno, estos muchachos problemáticos, adolescentes problemáticos, pero hay que ayudarlos, ¿verdad? Entonces Pablo estaba en esa situación con los corintios. Los llamó hijos míos amados y explicó que escribía amorosamente para advertirles y no para avergonzarlos, como usted lo puede leer en el versículo 14 de Primera de Corintios 4. Pablo quería brindar consejos piadosos a sus hijos espirituales en esta carta, como lo haría un padre a sus hijos legítimos. Les recordó cómo habían llegado a la fe, como dice el versículo 15, y les pidió que lo imitaran en seguir a Cristo, como dice el versículo 16. Así que Pablo no los odiaba, Pablo los amaba y por ese amor se preocupaba por ellos. Preocupado, Pablo envió a Timoteo, que era otro de sus hijos en el Señor, para ayudar a los corintios a encontrar el camino. Quiere decir que se habían desviado. Quiere decir que se habían enfriado. Quiere decir que había hecho estrago el pecado en ellos, cosas en ellos que lo alejaban de Dios. Pablo dio un buen ejemplo de un padre espiritual que anhela la seguridad eterna de sus hijos. Pablo quizás no pudo ir personalmente porque ya estaba en la cárcel, pero siempre mandó la provisión y la ayuda para sus hijos. Así que si Pablo lo hizo como padre espiritual, nosotros como padres espirituales también tenemos la obligación de advertir. Ahora, el hijo toma sus propias decisiones, pero ¿qué padre no quisiera? ¿Qué padre de familia no quisiera que cuando usted le da un consejo a su hijo, tomara el consejo porque le quiere evitar un problema, porque quiere evitarle que sufra, porque quiere evitarle un dolor de cabeza, porque quiere evitarle que el mundo lo arrastre por cosas indebidas? De esa misma manera, Pablo no quería que sus hijos espirituales se vieran involucrados en cosas del mundo que después les iba a causar dolor y pues pérdidas. También en este punto de que Pablo como padre espiritual, como ejemplo de padre espiritual, nos sigue hablando de cómo vivir en el poder de Dios. Ok, yo te doy el consejo, qué cosas sí hacer, qué cosas no hacer, qué cosas sí te van a funcionar, qué cosas no te van a funcionar. Ahora te voy a dar otro secreto, cómo mantener una vida exitosa. Si tú me obedeces o si tú sigues mi consejo,
vas a poder vivir en el poder de Dios. Eso lo encontramos en los versículos 18 al 21 de 1 Corintios 4. Versículos 18 al 21. Sígalo usted en su Biblia de papel mientras yo lo explico. Pablo, que seguía cumpliendo el papel de padre espiritual, advirtió a los corintios que sus ideas equivocadas habían llevado a algunos de ellos a volverse arrogantes. Eso lo dice el versículo 18 en la traducción viviente, en la versión traducción viviente. No sé si la misma palabra la diga en la Reina Valera, pero en la traducción viviente habla de que se volvieron arrogantes. Sus ideas equivocadas los llevaron a algunos de ellos, no todos, a volverse arrogantes. Tal vez sobreestimaban sus habilidades y no consideraban las perspectivas de los demás, es decir, cómo tenían preparación, cómo tenían dinero, cómo tenían influencia, eran muy intelectuales, ya no buscaban tanto el espíritu porque tenían un conocimiento intelectual y tenían dinero. Por eso lo llevó a la arrogancia. Pero Pablo da el consejo. Cualquiera que fueran los detalles, a Pablo le preocupaba más su condición espiritual que lo que pudieran ellos decir en sus discursos pretenciosos. Así lo menciona como discursos pretenciosos la versión traducción viviente del versículo 19. Pablo sabía que si verdaderamente servían al Señor, la prueba estaría en el poder de Dios manifestado en sus vidas, como dice el versículo 20. O sea, si tú realmente dices que Dios está dentro de ti, que Él ha cambiado tus pensamientos, la demostración de que Él está dentro de ti, que tienes una relación con Él y que ha cambiado tus pensamientos es la forma en que tú sirves a Dios. Y cuando en esa demostración de servicio tú pruebas todo lo que Dios te ha dicho, los milagros, las señales, es que el poder de Dios se está manifestando a través de tu vida. Dios no va a usar una vida que no sea santa y apartada para el propósito. El reino de Dios debe de ser más que una palabra de moda en la vida de un creyente. Más bien, los ciudadanos del reino, que somos usted y yo, debemos estar marcados por el poder transformador del Espíritu. Es decir, yo tengo que cambiar mis pensamientos, mis acciones, y cuando Dios está dentro de mí, esa demostración del poder de Dios dentro de mí se va a demostrar exteriormente en mis hechos, que son mi servicio. El Nuevo Testamento muestra una y otra vez cómo el poder del Espíritu lleva a las personas a arrepentirse y a estar bien con Dios. Eso usted lo puede ver en Juan 16:8. Sabiendo que la transformación era necesaria para los verdaderos seguidores de Jesús. Pablo quería visitar Corinto y ver de primera mano qué poder espiritual estaba obrando en la vida de los creyentes. Si era el poder de Dios o cuál, ¿verdad? Finalmente pidió a los corintios que tomaran una decisión. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? ¿O con espíritu de mansedumbre? Eso lo puede usted ver en el versículo 21. ¿Cómo quieres que te hable? ¿Quieres que te hable con vara? ¿Con la chancla espiritual? ¿Quieres que te hable con amor? ¿O con un espíritu de mansedumbre? O sea, opciones. ¿Cómo quieres entender el mensaje? ¿Cómo quieres entender la revelación? Hay 3 formas de hacerlas entender, según el versículo 21 de 1 Corintios 4. Si eligieran permanecer arrogantes, recibirían la reprensión y la disciplina de Pablo. Todos debemos guardar nuestro corazón de la arrogancia y aprender
a vivir por el poder de Dios. Nuestro Padre Celestial nos llama a obedecer y a seguirlo, a Él. Así como los padres terrenales quieren que sus hijos les obedezcan y lo sigan, también nuestro Padre Celestial quiere que usted lo siga y le obedezca. La manera de seguirlo es una obediencia sin preguntar los peros. Una obediencia total, entregada a Él. Y aquí surge una pregunta. ¿De qué manera fue transformado por el Espíritu cuando se convirtió en un seguidor de Jesús? Voy a repetir la pregunta y usted la va a contestar. No me la diga, no me la escriba aquí en el chat. Escríbala en un cuaderno y los que están en la iglesia me la traen de tarea. ¿De qué manera fue transformado usted por el Espíritu cuando se convirtió en un seguidor de Jesús? Es decir, cómo era antes y cómo es ahora, qué dejó y que ya no practica hoy. ¿De qué manera fue transformado usted por el Espíritu Santo cuando se convirtió en un seguidor de Jesús? ¿Qué nos dice Dios con esta clase? El tema, lo vuelvo a repetir, se llama imitar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué nos dice Dios? El Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nuestro Padre Celestial nos ama profundamente y espera que procuremos la justicia. Parte de nuestro papel en esta tierra es modelar la vida de fe, animando a otros a imitarnos de la manera en que nosotros imitamos a nuestro Padre Celestial. Así que la pregunta que Dios te hace en esta mañana a ti es: ¿cómo estás modelando o cómo está tu vida de fe? ¿Realmente vale la pena que te imiten? ¿Realmente estás siendo un ejemplo a los demás para que digan: yo quiero ser como esa mujer, como ese hombre que sí yo veo que tiene Dios dentro de él? Yo quiero ser como esa mujer, como ese hombre que yo veo que Dios lo escucha. Yo quiero ser como ese hombre, como esa mujer que veo que es diferente a los demás, que realmente lo que dice y trae de Dios es real. Porque tú eres Dios dentro de ti, eres la demostración de ese amor. ¿Realmente tú demuestras ese amor? Esa es la pregunta que yo te dejaría para reflexionar en este día, para analizar en este día, en este último domingo de febrero. Piensa un poquito y realmente yo le estoy demostrando a esta tierra, a las personas que me miran, a los que están a mi alrededor, a los que trabajan conmigo, realmente yo les estoy mostrando que Cristo vive dentro de mí, que vivo una vida de fe. ¿Realmente ellos quieren ser como yo? O mejor no quieren ni entrar al Evangelio. O sea, pues tú mismo contéstate. Si la respuesta es sí, yo lo que voy a pedirle a Dios es que pues te siga llenando de su presencia, que te dé discernimiento, que te dé más de Él. Y si la respuesta es no, pues yo le diría a Dios en esta mañana: restáuralo, Señor. Vuelve ese primer amor para que ellos puedan demostrar que tú estás con ellos. Y Dios está presto para volverte a levantar. Dios está presto para volverte a restaurar. Si tú no lo has sentido, si tú no lo sientes, Él te puede volver a entregar ese amor, a restaurar ese amor, esa devoción que tú y yo debemos de sentir por Él. Así que oremos en esta mañana. Oremos en esta mañana por cada oyente, por cada uno de mis hermanos que está ahí esperando oración. Usted tiene que ser la parte principal. Yo oro por usted, pero usted es el que
hace un análisis, una reflexión interna dentro de usted y hace un reconocimiento: yo te necesito. Hasta que usted abre sus labios y dice: Dios, no estoy del todo demostrando que tú estás dentro de mí, perdóname. Cuando usted hace eso, así, inmediatamente del cielo baja la ayuda, inmediatamente del cielo baja la presencia, del cielo baja todo lo que usted necesita para la restauración, para la liberación, para cerrar puertas, para acabar con maldiciones. Todo lo que usted necesita, Dios se lo va a dar. Tan solamente diga: aquí estoy, Señor, en esta mañana. Yo quiero lo que están diciendo. No lo entiendo, pero yo lo quiero, porque no siento tu presencia, porque mi carne me gana, porque no, realmente yo no demuestro ante los demás todo el amor que tú has dado por mí. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de haber compartido esta clase. Y yo le pido, Señor, que si alguno de los hermanos, amigos que están ahí, no están demostrando esa vida de fe como usted quiere, apartada en santidad para un propósito, una vida transformada, pues lo primero que hacemos, Señor, es pedirle perdón y decirle que aquí estamos, reconociendo que lo necesitamos. Échenos la mano, ayúdenos. Espíritu Santo, aquí estamos reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, que nuestra carne ha sido mayor, pero aquí estamos porque queremos someternos a usted, someternos a su voluntad, Dios, someternos a su palabra, a su presencia. Ayúdenos en esas áreas que somos débiles, en esas áreas donde nos gana la molestia, el enojo, la ira y no perdonamos. Ayúdenos, Señor, a tener dominio propio de esas áreas que no podemos dominarlas nosotros mismos. Échenos la mano, ayúdenos a poder vencer nuestra carnalidad y poder ser sensibles a su voz y a su presencia para poder demostrarle a todo el mundo que realmente vivimos en usted y que esa fe en usted nos hace tener una seguridad y una confianza de que el que nos habita y el que cambia nuestros pensamientos es usted. Espíritu Santo, aquí estamos delante de usted. Espíritu Santo, ayúdanos. Perdona nuestras faltas, Señor. Esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario sigue siendo efectiva y eficaz para este tiempo. Perdona nuestras maldades, perdona nuestras iniquidades y ayúdanos, Espíritu Santo, a mantener una vida apartada que le agrade a Dios en santidad. Yo te pido, Señor, por cada una de las personas que está aquí, por cada familia que está representada, que tú obres a la distancia y que nos ayudes, como este tema, a ser imitadores de ti, de ese grande amor, a ser imitadores de tu amor, a vivir una vida que te agrade. Estamos llamados a vivir una vida santa, una vida llena de amor. Permítenos, Señor, demostrar en esta tierra que tú nos habitas y que sí podemos lograrlo en ti. Tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. Tu palabra dice que cuando el corazón del hombre se vuelve a ti, se somete a ti, se humilla ante ti, tú no rechazas un corazón quebrantado y humilde. Así que en esta mañana, Señor, reconocemos que te necesitamos, que solamente tú nos puedes ayudar a vivir una vida santa, que solamente tú nos puedes ayudar a vivir una vida llena de amor. ¿Para qué? Para que con tu amor en nuestra vida y con una vida que te agrade, podamos demostrar ante los que nos miran en esta tierra, nuestros semejantes, ante los demás, que tú eres real en nuestro corazón y en aquel que abre su corazón para recibirte. Yo te doy gracias por los que están escuchando este programa. Te doy gracias, Señor, porque en este día nuestras actitudes y nuestras acciones se someten y cambian
a la manera tuya, no a la manera de nosotros, sino a la manera tuya, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Les recuerdo que por la tarde, a las 4, estaremos dando la segunda parte. Yo digo segunda parte porque es la misma lección, pero con otro enfoque. A las 4 de la tarde se estará poniendo otra vez otra clase, no es la misma, diferente, la voy a dar diferente, con el mismo tema, con los mismos pasajes, con otra aplicación. Y a las 5 estaremos empezando ahí en Remanente Fiel, en el Templo Remanente Fiel, nuestro servicio general. Así que usted tiene una invitación para esta tarde. No se quede en casa, vaya a la casa de Dios y reciba la bendición que Dios tiene preparado para usted. Gracias por haberme escuchado y buen provecho para los que en un momento más van a ir a la comida. Dios les bendiga.